guiado en adoración. Vamos a meditar en este último servicio del año. Es algo especial por ser el último servicio del año. Y es difícil creer que estamos solo a unos días de que se convierta en el año 2026. No sé si a ustedes les pasa, pero al menos a mí me parece que ayer era el 2024. Y la próxima semana ya es el 2026. ¿Dónde se quedó el 2025? No tengo idea. No sé si ustedes tienen idea de eso. Pero pasó tan rápido, no estoy seguro por qué es, pero esto es lo que podemos percibir. Seguramente más de uno puede percibir esto. Y pensando en este tema, estaba leyendo algunos salmos esta semana, tratando de elegir algunos salmos que podría servir de objeto de meditación para este sermón como último del año. Y pasé por varios salmos, me quedé por un tiempo en el Salmo 139, por ejemplo, cuando se eleva este gran cántico, salmo y meditación de David. Pero después comencé a leer algunos de los salmos iniciales, de los primeros salmos que aparecen 1, 2, 3, y algunos de estos salmos que antes había estudiado, algunos de ellos. Y finalmente, por diferentes razones, mi mente se quedó en el Salmo número 2. El Salmo número 2. Este es un salmo que el Nuevo Testamento lo cita alrededor de 16, 17 veces o 18 veces. Aparece en el Nuevo Testamento. Es uno de los pasajes más citados, no el más citado, pero uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Y este Salmo número 2 presenta al Rey triunfante, victorioso y coronado sobre la tierra, que es el Mesías ungido, el Cristo. Y pensé que era un buen tema porque la semana anterior aprovechamos la Navidad para meditar sobre Cristo y sobre su primera venida y cómo el Antiguo Testamento lo anunciaba y cómo vino de la Virgen María como un bebé, como un niño, como tomando forma humana en su encarnación y en esta manera limitada, limitando su control soberano, su omnipotencia, su omnisciencia, convirtiéndolo dentro de un cuerpo humano para morir de esa manera y otorgar consolación con la obra que... Y ahora que estamos a las puertas de un nuevo año, me pareció justo y necesario por un domingo más seguir usando nuestros, por decirlo así, binoculares cristológicos para contemplar más acerca de Cristo, al menos una vez más, pero ya no como un niño, como lo recordamos en la Navidad, sino ahora como viniendo para reinar. Ahora como un rey que hace guerra, que vence y que se corona como el gobernador totalitario del mundo. Y entiendo que la palabra totalitario tiene connotaciones negativas en nuestro contexto y justamente de parte de gobiernos que son totalitarios, pero la palabra totalitario aplicada al reino de Cristo no es un término negativo, al contrario, es un término positivo. Cristo es todo lo que necesitamos, tú y yo, no necesitamos nada más. Hablar de Él es hablar de una persona real, de un ser real. No estamos hablando de espiritualidades aquí. Él es más real que lo que estás viendo ahora mismo frente a ti. Él es más tangible que tu propio brazo derecho si lo tocas ahora mismo. Y Él es más seguro que todo tu dinero en tu cuenta bancaria y que tu empleo. Él es más seguro que todo esto y más real. Estaba viendo hace algunos días una entrevista que le hicieron a un actor en Estados Unidos que no es tan conocido, pero es un actor cómico. Y él estaba contando al entrevistador sobre una reunión que tuvo con el presidente de los Estados Unidos. Y el entrevistador se mostraba sorprendido de que un actor como él, que no era tan conocido y se enfocaba en hacer bromas, había logrado llegar a esa cúspide que no todos llegan, de reunirse
y hacer un programa y una entrevista con nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos, como se dice comúnmente, el hombre más poderoso de Norteamérica. Y él tuvo esta reunión y este actor contaba acerca de su reunión utilizando algunas bromas, pero hablaba de esta reunión y la sorpresa en el rostro del entrevistador no desaparecía, de cómo llegaste a tener esa entrevista, cómo llegaste a tener esa entrevista. Es increíble cómo eres ahora, tu vida ha cambiado después de eso. Y él resumía esta entrevista con el presidente de Norteamérica diciendo varias cosas, entre ellas él decía, sí, estaba allí, me recibieron en la Casa Blanca, y estuve allí por algún tiempo esperando al presidente y sus servidores estaban ayudándome, sirviéndome comida. Después salió él, nos sentamos y conversamos y terminamos nuestra conversación muy amena. Yo le hice algunas bromas, pensé en hacerle otras, pero decidí finalmente no hacerlo porque era el presidente de la República. Y terminamos esta reunión y él decía, y después de unos días, él contaba, yo estaba en un sitio de construcción. Y en este sitio de construcción recibo una llamada y era el presidente de la República. Me había llamado. Y entonces tomé mi teléfono, le respondí y tuve una conversación con el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, y me preguntó, ¿cómo estás? Y me decía, al final de la conversación, después de unos minutos, él contaba, él me dijo, bueno, espero que la reunión que tuvimos y el programa que hicimos juntos mejore tu carrera. Y él respondió, bueno, presidente, yo también espero que la reunión que tuvo conmigo mejore su carrera política. Y terminaron la conversación y él cuenta que cerró el teléfono, se lo puso en su bolsillo y se quedó pensando y decía, no lo puedo creer, no puedo creer que el presidente de los Estados Unidos me llamó por teléfono para conversar conmigo por algunos minutos. Y tan importante fue ese momento para él, que él cuenta, estaba en un sitio de construcción, había una silla vieja del lado de él y un cono de tránsito al lado de la silla. Y dice que tomó una foto para conmemorar el momento en el que el presidente lo había llamado y en la foto por error probablemente no estaba él, solo estaba la silla y el cono de tránsito en un sitio de construcción. Pero esta es la manera en la que él quiso conmemorar el momento cuando el presidente de la República de los Estados Unidos lo había llamado por teléfono. Y cuando nosotros pensamos en personas respondiendo, reaccionando a eventos como estos, cuando tú y yo nos sentamos y vemos algún video de noticias y vemos a los presidentes del mundo reuniéndose en alguna importante cumbre en Europa o en Estados Unidos para decidir el futuro de las naciones, nosotros nos preguntamos, ¿es esta realmente la gente? ¿Son estas realmente las personas las que definen y determinan el destino de millones y millones de habitantes? Porque a menudo parece ser que sí, honestamente. A menudo parece ser que sí. Y tanto es así a veces que el destino de un país, para bien o para mal, depende de qué presidente va a coronarse como presidente por 4 años. Y nosotros ya sabemos más o menos qué vamos a esperar. Y parece ser que sí. Y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿ellos realmente gobiernan el mundo? La pregunta más importante es, ¿quién gobierna este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Esta semana leía una noticia triste, algo histórica. Yo sé que no les interesa la historia, pero me pareció tan interesante leer algo acerca de la historia de Yugoslavia. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algo de Yugoslavia? Antes se escuchaba el nombre Yugoslavia, pero ya no existe como país porque se dividió en pedazos. Croacia, Serbia y otros lugares más. Pero era un país unificado grande, del porte de Alemania más o menos. Y en Yugoslavia pasó algo tan catastrófico, cientos de millones de yugoslavos murieron, casi 1 millón de ellos fueron masacrados por un gobierno totalitario allí. Y ellos estaban divididos, los croatas por un lado, los serbios por otro lado, unos católicos, otros ortodoxos, y los croatas y las diferentes facciones que habían, era casi como una guerra civil dentro de Yugoslavia, pensaban que la otra parte estaba dominando.
y ninguno de ellos sabía que era Italia la que estaba liderándolos con un gobierno fascista, y Italia no sabía que era Alemania la que estaba liderando todo allí con Hitler, y todo era un desajuste. Y la pregunta es, ¿quién está realmente gobernando Yugoslavia en los 1900? ¿Quién estaba gobernando este país y las tragedias que se vivieron? ¿Quién gobierna el mundo? Cuando vemos estas cosas más cerca de nosotros, ¿quién gobierna el mundo? Y bueno, nosotros decimos, y todos decimos, y debemos decir, Dios desde el cielo. Dios desde el cielo gobierna el mundo. Y esto es cierto, esto es cierto. Claro que Dios es soberano, y Él se sienta en su trono celestial para regir las naciones y definir y determinar el destino de las naciones. Así que no son estos hombres con canas que vemos en la televisión y en los videos los que determinan el destino de las naciones. Por alguna razón los presidentes siempre son viejos, o la mayoría de ellos. Pero no son ellos, es Dios. Nosotros sabemos esto por la Biblia, pero las cosas, sin embargo, no están mejorando en el mundo. A pesar de que Dios, reconocemos, gobierna el mundo, las cosas no están bien en el mundo. ¿No les parece que eso es una aparente contradicción? ¿No pensaríamos nosotros que si Dios tiene un trono en el cielo y gobierna sobre las naciones, ¿no significaría eso que a Él le interesaría que las naciones vivan en paz? ¿No le interesaría a Él que las naciones le rindan honor y gloria a Él y a su Hijo siempre? ¿No le interesaría a Él que las naciones vivan santamente y no en inmoralidad? Claro que sí, pero no vemos eso en la práctica. No es lo que yo veo en la práctica, y seguramente ustedes tampoco. Y a juzgar por lo que ya hemos visto en los años anteriores y lo que se avisora en el futuro, el 2026 solo traerá más tragedias. Así que vengo a darles malas noticias para un año nuevo. El 2026 solo traerá más tragedias. Es lo que debemos esperar, es lo que seguramente va a suceder. Así que el mundo no está mejorando. ¿Quién pensó que las cosas estaban mejorando en el mundo? Es imposible. Alguien tiene que venir aquí y arreglar las cosas que están dañadas. Alguien tiene que cambiar las cosas que no están funcionando en este mundo, porque de pronto seguir afirmando que Dios gobierna el mundo desde el cielo comienza a parecer una idea más que una realidad. Si no lo vemos tangible, aquí abajo en la tierra, alguien tiene que venir a arreglar las cosas abajo del cielo en la tierra. ¿Y saben qué? Esto es lo que el Salmo 2 afirma y enseña. Que alguien va a venir del cielo aquí a la tierra a arreglar las cosas que no están arregladas. Y ese es el ungido, es el Mesías, es Cristo. Noten lo que dice el Salmo 2, leámoslo desde el versículo 1. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Una de las cosas interesantes que nosotros notamos en este Salmo 2 es que este salmo nos lleva a 4 escenarios diferentes, al menos 3 escenarios. El último es una aplicación. El primer escenario que encontramos es una corte terrenal en la tierra.
en los primeros 3 versículos. Son los reyes de la tierra confabulando y conspirando contra el reino de Cristo. Es una corte terrenal, pero de esta corte terrenal el autor nos lleva a otro lugar terrenal que es el monte de Sión, o antes del monte de Sión nos lleva al cielo. De la tierra vamos al cielo en los versículos del 4 al 6. Y en el cielo Dios escucha esta conspiración desde el cielo. Y Él responde a esta conspiración humana de las naciones en los versículos 4 al 6. Esto es el cielo. Y del cielo bajamos de nuevo a la tierra en los versículos 7 al 9, pero bajamos a un lugar específico y controversial. Al monte de Sión. Al monte de Sión, que es Jerusalén. Y aquí Dios hace tangible su plan en el monte de Sión en los versículos 7 al 9. Y por último, viene en los versículos 10 al 12 un llamado de advertencia a los reyes de las naciones. Esta es una invitación. Es una invitación final a todas las naciones y a sus representantes, a los reyes. Así que el autor hace esto de manera muy interesante para terminar no con un rey celestial despótico que se alegra en destruir solo por el placer de destruir, sino que termina una nota de esperanza para estas naciones rebeldes, que en realidad es una advertencia, pero es una advertencia envuelta también en invitación. Una invitación y un llamado al arrepentimiento para cambiar los caminos y para no sufrir la ira de este rey ungido que viene a reinar sobre las naciones. Ahora, este Salmo número 2 ha sido popular porque, aparte de ser citado en el Nuevo Testamento 17 o 18 veces por diferentes autores, también es el segundo salmo. Y ser el segundo salmo es ya importante. Digo, no es el primero, pero es el segundo. Y muchos autores han pensado que el Salmo 1 y 2 en realidad son uno solo. Y que todo este Salmo 1 y 2 unificados son como la introducción a todo el libro de los Salmos, a los 150 que tenemos en total aquí. Y de hecho encontramos algunas similitudes entre estos dos salmos, el 1 y 2, aunque son diferentes. Pero si ustedes se fijan cómo empieza el Salmo número 1 con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado el varón. ¿Y cómo termina el Salmo número 2? Bienaventurados todos los que en Él confían o se refugian. Así que probablemente, en realidad, si es solo un salmo, el 1 y el 2 empieza con una bienaventuranza y termina con una bienaventuranza, lo que tendría sentido. Aparte de esto, en ambos salmos se habla acerca del destino de los buenos y de los malos. En el Salmo número 1 se nos dice cuál es el destino de los buenos, de los justos, y de los malos también, en los versículos del 4 al 6. Y también en el Salmo número 2 se nos habla del destino de los justos y de los malos hacia el final del Salmo número 2, los versículos del 10 al 12. Así que encontramos varios temas, y un tema más quizá que unifica a ambos salmos es el tema de la burla. El tema de la burla. Los malos se burlan en el Salmo número 1 y en el Salmo número 2 Dios se burla. Dios se burla. Así que tenemos varios escenarios en este Salmo número 2 y en un conjunto presentan el gobierno totalitario de Cristo, que todavía no se hace en efecto, pero que para nuestro tiempo ha avanzado a grandes rasgos, porque ya para nuestro tiempo Él ha muerto, ha resucitado, ha sido exaltado a los cielos, a lo sumo, y está esperando por su segunda venida. Y este salmo nos lleva en realidad a ese futuro, al futuro de la segunda venida, cuando esto se cumpla, cuando Él regrese a la tierra y gobierne sobre las naciones. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en los primeros 3 versículos?
Lo que encontramos en los primeros 3 versículos, como yo les decía, es una corte internacional de naciones aquí en la tierra. Se unen las naciones gentiles y estas naciones gentiles planean un plan. Y es el impotente plan de las naciones. El impotente plan de las naciones. Este es el primer escenario al que el autor nos lleva. Reyes y gobernantes para tramar la idea más tonta jamás planeada en la historia. Digo, si hubiese un premio a la peor estrategia militar de todos los tiempos, es esta que tenemos aquí en el versículo 1. Es la peor estrategia de todas. Ustedes preguntan por qué. Bueno, eso es lo que el Salmo mismo está comunicando. ¿Por qué digo esto? Porque el mensaje y el lenguaje del Salmo así lo describe. Noten cómo comienza el Salmo 1. El versículo 1 dice, el Salmo 2, el versículo 1 comienza con una pregunta, pero en realidad es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta ¿por qué? No es porque el autor no sabe algo. La pregunta ¿por qué? Es porque el autor sabe algo. Pero reconoce que lo que él sabe es demasiado tonto como para ser real. Y la pregunta es, ¿en realidad están haciendo esto? ¿Es en serio? ¿Es acaso una broma? ¿Qué cosa? Esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Notan que esta es una expresión de sorpresa. Es una expresión de sorpresa no porque algo que uno no esperaba ha sucedido. Es más la idea de que es tan tonto lo que están planificando que uno nunca esperaría que lo planificaran. Así que es sorpresa, es indignación, es algo de exasperación a la idiotez de la misma estrategia para conspirar lo que será la propia destrucción de estas naciones. ¿Por qué hacen esto? Es tan tonto lo que están intentando. ¿No se dan cuenta que es inútil? ¿Es imposible lograr lo que quieren lograr? ¿Cómo pueden atreverse a hacer algo así? ¿Por qué mejor no el versículo 11? ¿Por qué no mejor servir a Jehová con temblor y alegraos con temor? ¿Por qué no mejor eso? ¿Por qué hacen esto las naciones del mundo? ¿Por qué lo hacen? Y el texto es claro, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La palabra motivarse, amotinarse, sublevarse, en realidad es la palabra rugir, como el rugir del mar. Es como muchas personas yendo y viniendo. Como una confabulación de personas allí tumultuosa que están tramando algo, conspirando algo con ideas y con planes y con ideologías. Y Dios dice, esto es lo que están haciendo, se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. El mismo autor nos da la interpretación de las ideas que el mundo tiene. Para el mundo son ideas increíbles, son ideas científicas, son ideas avanzadas, son planes intelectuales, es lo mejor que han podido hacer, nadie se da cuenta, solo la élite lo sabe, pero Dios lo interpreta como cosas vanas. Los pueblos piensan cosas vanas. Cuando tú ves un presidente, cuando tú ves otro presidente, cuando ves una reunión de políticos y planean supuestamente el destino de las naciones, a menudo lo que están haciendo allí son cosas vanas, vacía, sin ningún impacto, no florecerá, no ocurrirá, no tendrán el objetivo que ellos quieren, no lo van a ver. Ahora, el texto es claro que ellos no son apáticos, no son indiferentes, ellos son hostiles. Son hostiles. Noten el versículo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ok, ahora sabemos por qué esta idea es tan irrisoria desde la perspectiva de Dios. Qué tontería lo que están intentando hacer ustedes. ¿Por qué lo hacen? Como si fuese a funcionar. Ni en millones de años de luz esto va a funcionar. ¿Y por qué Él considera también que son cosas vanas?
¿Por qué? Porque lo que están intentando hacer, y este es el plan es el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ese es el plan. El plan es contra Dios y contra su Mesías. La palabra ungido literalmente es Mesías. Es la palabra Mesías. Es el elegido por Dios. Se lo menciona o se lo llama ungido porque se ungía a un elegido de Dios, a un profeta, a un sacerdote o a un rey. En este caso es un rey, es un salmo mesiánico, es un salmo de realeza. Es la coronación del Hijo de Dios. Y la confabulación y conspiración de las naciones tiene un solo objetivo y es destruir a Dios, a Jehová y a su Hijo Rey que es Cristo. Ahora, ¿qué tan tonto es eso? ¿Cómo un ser humano o miles de seres humanos pueden intentar destruir a Dios? ¿Se dan cuenta de lo irrisoria que es esta idea? El gobierno de Cristo para ellos es como un yugo, es visto como una cadena, es como un impedimento para ellos. Pero se van a levantar, es decir, ellos toman su postura y su postura es clara. Ellos se levantan erguidos para luchar contra Cristo y contra Dios. Y unidos están en contra de ellos. Y noten el versículo 3 nos dice no solo lo que ellos estaban haciendo, sino lo que estaban pensando, lo que se decían dentro de esta conspiración secreta de naciones internacional. Dice versículo 3, ok, esto es lo que vamos a hacer. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, ¿cuál es la imagen aquí? La imagen aquí no es la de que ellos están en prisión con cadenas. Esa no es la imagen que alguien podría pensar equivocadamente, porque si no, no tuviesen la libertad de reunirse y confabular este plan. Lo que están diciendo aquí es que el gobierno de Jehová por medio de Cristo para ellos es visto como opresor. Es decir, lo que ellos dicen de Dios es que Dios es un Dios que oprime. Dios es un Dios que maltrata. Dios es un Dios que no nos da libertad para hacer lo que nosotros deseamos. ¿No les parece que este es el eco del corazón de las personas que viven sin Dios? Y es exactamente el mismo mensaje, la misma idea. Dios es visto como un opresor por el mundo. Esta es la característica que la gente tiene en la mente acerca de Dios, porque no pueden soportar sus leyes, porque no pueden soportar sus mandamientos y los ven interiormente en su corazón como una invasión a su estado emocional tan importante, como una invasión a su estado de autoestima, como una invasión a su personalidad y su libertad, el gran triunfo del yo, el individualismo. Lo que yo hago es lo que quiero hacer y lo que quiero hacer es por lo que vivo. Y Dios viene y dice, esto no es cierto, yo decido cómo debes vivir. Claro que ellos lo ven como una invasión, entonces este es el plan. Rompamos sus ligaduras, que no es otra cosa que cadenas, ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El gobierno de Él es como un yugo para nosotros y queremos librarnos de este yugo. Esa es su estrategia, este es su plan. Es claro que esto no va a producir ningún beneficio. Ahora, solo una nota aquí. El Nuevo Testamento usa este versículo 2 en Hechos 4, 25 y 26. Y los apóstoles utilizan este versículo 2 para hablar sobre lo que habían hecho contra Jesús. ¿Se acuerdan cuando se unieron Poncio Pilato y Herodes y confabularon junto a los judíos contra Jesús y lo mataron? Y alguien podría decir, bueno, en el Nuevo Testamento, en Hechos 4, se cita este versículo 2. Esto significa que se cumplió cuando las naciones y los judíos, los gentiles y judíos, se unieron contra Jesús y lo mataron y lo crucificaron. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Es el Hechos 4:25. Dice,
que por boca de David tu siervo dijiste, estas son las palabras de Pedro, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y noten la interpretación. Dice, porque verdaderamente, versículo 27, Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aparentemente, entonces, lo que está diciendo aquí es que los apóstoles entendieron que esto se había cumplido en la crucifixión de Jesús. Ahora, solo una nota entre paréntesis aquí. La profecía hebrea no funciona como nosotros pensamos que funciona la profecía. ¿Ok? Para nosotros una profecía se cumple una vez y ya, y no más, y punto. Pero la profecía hebrea no funciona así. La profecía hebrea se predice por medio de patrones y se va cumpliendo en patrones que se repiten cada cierto tiempo. Y tenemos varios casos de estos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento con la propia promesa del Mesías y con la propia promesa del Anticristo también y con otras promesas que aparecen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y esto no es el caso, no es algo diferente. El Salmo número 2 habla de que las naciones se van a reunir para luchar contra Cristo. Y esto no tiene un solo cumplimiento. Se cumplió parcialmente cuando las naciones se reunieron contra Jesús antes de su crucifixión. Pero Pedro y los apóstoles nos dicen que este es el cumplimiento final del Salmo número 2. Y es obvio que no es el cumplimiento final. ¿Cómo sé que no es el cumplimiento final? ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue juzgado por las naciones, incluso por los judíos, en el siglo I, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios desde el cielo y la respuesta de Jesús? Para eso vine. Voy a morir. Y murió en la cruz. Y resucitó 3 días después. En cambio, ¿cuál es la respuesta de Dios en el Salmo número 2? Cuando se confabulen las naciones para luchar contra Cristo y contra Jehová. Lo tenemos en el versículo 4 en adelante. Y no es, mátenme, porque para eso vine. Es muy diferente. Es muy diferente. Él va a hacer algo. Él va a responder. Él va a castigar. Él va a destruir. Y si se dan cuenta es diferente. Y no es esto lo que hizo Jesús en el siglo I. Por eso sé que en el siglo I no se cumplió esta promesa. Pero esta promesa se cumple en patrones parcialmente en la historia. Se va repitiendo hasta que llegue el cumplimiento final que todavía estamos esperándolo. Así que este Salmo número 2 habla acerca de esto. Y las naciones, siempre enemigas de Cristo en su hostilidad, van en contra del Mesías. Van en contra del Padre del Mesías, que es Dios. Este es un rechazo contra la ley de Jehová que vemos en el Salmo número 1. Y debemos recordarnos que el mundo odia la palabra de Dios. El mundo detesta la palabra de Dios. No hay tal cosa como puntos neutros aquí. Si tú conoces a algún no creyente que parece amar la palabra de Dios, es porque no conoce la palabra de Dios. Es porque probablemente no le has dicho todo lo que realmente enseña la palabra de Dios acerca del corazón del hombre. Pero en el momento en que tú le digas cuál es el diagnóstico de la Biblia del corazón humano y del corazón de esa persona, entonces vas a ver su reacción de odio hacia la palabra de Dios. No le va a gustar para nada. Las bendiciones son bien aceptadas, pero las condenas no. El mundo odia. Es la antítesis del hombre que aparece en el Salmo número 1, que medita en la ley de Jehová día y noche, será como árbol plantado. Es la antítesis. Los del Salmo número 2, estos reyes y estas naciones ven en Dios un objeto que debe ser eliminado. Y las naciones tratan de suplantar el reino de Dios. Tienen poder, tienen recursos, tienen influencia, tienen propaganda, tienen capacidad, tienen tiempo para hacer todo lo que necesitan y llevar a cabo este plan. ¿Cuál es el plan? Bueno, era casi una costumbre que en los tiempos cuando hacían la ceremonia para coronar un nuevo rey, en ese mismo día
ellos habían planificado, los enemigos planificaban un plan para usurpar el reino, justo en el día de la coronación. Esto es lo que hacían en el tiempo pasado las naciones paganas. Y esto es lo que parece que está sucediendo aquí. El día que el Hijo va a ser coronado como rey sobre la tierra es el día cuando las naciones se reúnen para confabular y luchar en contra de este Hijo para evitar que sea coronado como rey en la tierra. Ese es el plan. Es una sublevación. Eso es lo que tenemos aquí. Es una lucha para llevarse el trono mundial. Es una lucha para llevarse el trono de David. Es una guerra a muerte para competir por este trono y no permitir lo que es inevitable. Ellos maquinan, planifican, unen fuerzas, unen sus tecnologías, sus avances científicos, sus robots y sus drones y todo lo que más puedan tener en el futuro. Miles o millones de drones y de robots luchando y con tecnología que todavía ni conocemos. Es algo interesante incluso que reconozcamos también aquí que si su estrategia es hacer esto en contra del rey, como dice aquí en el versículo 2, contra Jehová y contra su ungido. Ellos dicen contra su ungido, porque a Jehová no lo pueden ver obviamente, está en el cielo, pero ellos dicen es contra Jehová y contra su ungido. Si van a luchar es porque pueden verlo, y es porque van a poder verlo, como una persona. Y cuando hicieron esto en la primera venida de Jesús, según Hechos 4, lo hicieron y lo lograron. Y algo similar va a suceder en su segunda venida. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor a este plan impotente de las naciones? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Eso nos lleva al versículo 4 al 6. Bueno, la respuesta es el imponente plan de Dios. El imponente plan de Dios. Así que vamos del impotente plan de las naciones al imponente plan de Dios. Noten dónde estamos ahora. En el versículo 4 dice, el que mora en los cielos. Ahora vamos al cielo. De la conspiración terrenal de las naciones, ahora vamos a una corte celestial. En el cielo Dios oye este plan de las naciones, Él lo conoce. Y una reacción inmediata es, esto que voy a decir es muy teológico, ¿ok? Es muy teológico, porque esta es la reacción de Dios. Esto es lo que dice Dios. A este plan, a esta conspiración. Ja, ja, ja. ¿Verdad que sí? El versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué va a hacer? Se reirá. Y el Señor, para enfatizar esto, se burlará de ellos. Esto es risa. Esto es risa sarcástica. Esto es risa de burla. Obviamente es una figura humana, obviamente es un antropomorfismo, pero representa la respuesta inmediata de Dios a la conspiración de las naciones, encerrado en figura de lenguaje humano para expresar la futilidad de este plan, lo inútil que es planificar algo como esto. Y no es la única vez que vemos a Dios burlándose. David escribe esto en el Salmo 59, por ejemplo. Él nos recuerda hablando de sus enemigos, pide a Dios que lo libere de sus enemigos. Y él dice en el versículo 6, el Salmo 59, 6, volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán a ciudad. He aquí proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Y David responde, mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Te burlarás, te reirás de ellos. Creo que la imagen es fácilmente comprensible para nosotros. Recuerdo cuando era un niño, no sé si tenía 11 años o 9 años, fuimos a un campamento con una iglesia evangélica en la costa de este país y había un concurso y el concurso era beber, quien terminaba de beber una jarra grande de jugo. Habían 3 o 4 participantes allí que se sentaban.
Yo era muy delgado, tenía como 9 años y la jarra creo que era más grande que toda mi cintura, de la cintura para arriba, que toda mi cabeza. Y recuerdo que estaba al lado de un hombre mayor que era grande, joven o adulto, y cuando yo me senté para participar, no tengo idea por qué participé en algo como esto, él me miró por debajo de su hombro, de pies a cabeza, con algo de desprecio y comenzó a reírse. Y claro que yo entendí por qué se estaba riendo. No pude tomar ni la mitad de la mitad de la mitad de esa jarra. Al final obviamente perdí, quedé en último lugar, era imposible que gane. Pero esa es la idea, es como cuando alguien dice, es patético lo que estás intentando hacer. Es completamente patético y es inútil. No sé si ustedes leyeron o han conocido, visto alguna vez la historia de los viajes de Gulliver, una novela escrita por un autor reconocido, y él narra cuando Gulliver llega a una isla, a un pueblo, perdón, el pueblo se llama Lilliput, y él llega aquí con mucha expectación y algo le sucede y está tirado dentro de un lugar, y cuando está tirado dentro de ese lugar abre sus ojos y ve a hombrecitos pequeños que eran del porte de su uña meñique, y estos hombres estaban tratando de pasar sogas de un lado para otro para atrapar a Gulliver, y Gulliver los mira con desprecio, como con burla, e incluso comienza a jugar con ellos, deja amarrar por un tiempo porque sabía que era completamente inútil lo que estaban intentando hacer estos hombrecitos en miniatura contra él. Y esto es exactamente como Dios responde al intento de las naciones. Y es como tú y yo deberíamos pensar cuando vemos a las naciones uniéndose en contra de Jehová con todo lo que intentan hacer. Yo recuerdo una vez mencioné este salmo. En algún lugar donde yo estaba, repetí este versículo, que Dios se burló, que Dios se burla y que Dios se ríe. Y alguien que me escuchó decía, no, Dios no hace eso. Dios no puede hacer eso porque eso está mal. Claro que no. Dios no puede hacer eso. Dios no lo hace como el mundo lo hace, es cierto. Esta es una burla santa. Es una burla santa. Es un reír santo. Y esta burla no se queda en burla. Esta burla se convierte en ira, ¿saben? Y por eso creo que esta burla tiene un sentido de santidad, porque si solo se quedara en burla es como que faltaría algo, estaría incompleto, pero si la burla se convierte en ira y es Dios quien está ejecutando esto, entiendo entonces que esta es una burla santa en realidad. Y el versículo 5 nos presenta esta ira. Noten, dice el versículo 5, luego, y esta es la respuesta de Dios, luego hablará a ellos en su furor. Hablará a ellos en su furor. Es decir, hay palabras aquí de Jehová en contra de estas naciones y de sus reyes. Esta es la causa. ¿Cuál es el efecto? Cuando Dios hable a estos hombres, a estos reyes de las naciones, ¿cuál es el efecto? Dice, y los turbará con su ira. O de otra manera también puede ser leído, ellos quedarán aterrorizados. La ira de Dios los va a aterrorizar cuando ellos escuchen la voz de Dios y de Jehová hablándoles por el plan fútil que están intentando. Esta es la causa y el efecto. Y una figura de esto lo tenemos, no sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 6 de Apocalipsis, más adelante hacia el final, las naciones y los representantes están viendo los juicios de los sellos que Dios está trayendo sobre la tierra. Y en medio de estos juicios, ¿cuál es la respuesta de las naciones, de los reyes en particular? Dice Apocalipsis 6, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Podemos imaginar a todos los ricos y los poderosos y los líderes mundiales escondiéndose en sus búnkeres de millones de dólares. Esto es lo que dice literalmente el versículo 15. ¿Y qué decían? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es la respuesta de Dios. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es su plan? Después de respirar fuego con su nariz, que es la palabra que literalmente se usa en el versículo 5, cuando se habla de la ira de Dios, que es como que respira fuego. El versículo 6, Dios
habla y Él propone su plan. Y este es el imponente plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios a la confabulación de las naciones? Esta es su respuesta. Él dice esto: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un énfasis ahí en el yo. Esto es lo que ustedes están tramando, las naciones de la tierra. Pero yo tramo algo diferente. Yo he puesto mi rey, mi rey es el ungido, es Cristo. ¿Okay? El rey que yo he elegido, mi ungido, el que yo elegí, lo pondré, lo he puesto sobre Sión, mi santo monte. Así que aquí comenzamos a bajar la tierra de nuevo. No estamos en el cielo, ¿notan? Este era el lugar perfecto para que Dios diga: voy a seguir reinando desde el cielo. Él baja a la tierra. Y Él habla de su rey poniéndolo en la tierra. Y menciona el lugar geográfico donde va a ubicar a su rey en la tierra, es Sión. La palabra Sión probablemente ya era usada antes incluso de que David conquistara Jerusalén, para hacer referencia al monte que está en Jerusalén. Pero es una referencia, es una metonimia para hacer alusión a la ciudad de Jerusalén. Este es el monte de Sión, es la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en, por ejemplo, Isaías nos dice esto en el capítulo 12, versículo 2, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El monte de Jehová es el monte de Sión. En el versículo 3 aparece, ¿verdad? Al final del versículo 3, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra naciones, y adiestrarán más para la guerra. Es Sión. Aparecen más promesas en referencia a Sión en Joel 3, 17, 20, 21, en Zacarías 8, 3. Dios dice literalmente en Zacarías 8, 3, regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Esta es la promesa de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes han oído la palabra Sión en el tiempo presente, pero yo la escucho de labios seculares muchas veces, la palabra Sión, Sión, Sión. No sé si han escuchado la palabra sionistas. Los sionistas, muchos lo usan para hacer referencia supuestamente a un grupo de judíos o incluso no judíos que confabulan planes conspiratorios en contra de algunas naciones o manipulando algunas naciones para reconstruir un templo en Jerusalén, para hacer volver a todos los judíos, para hacer más poderoso Israel. Y se supone que los sionistas son este grupo de judíos que están escondidos en alguna especie de sótano, conspirando contra todas las naciones del mundo, llevando a cabo sus planes. Y la palabra sionistas ha tenido y tiene una connotación muy, muy negativa. Digo, tú podrías ser un judío, pero nadie te acepta que seas sionista. Porque si tú dices que eres sionista, significa que estás a favor de que los judíos regresen a Israel y que estás reconociendo que esa es la tierra de los judíos. ¿Ok? Y eso en el mundo de hoy es cada vez menos aceptado. Y cuando nosotros leemos la información bíblica, esto no es otra cosa que lo que la Biblia enseña, ¿no les parece? Que la Biblia enseña esto, que los judíos van a regresar a su tierra y que Israel le pertenece a los judíos. Y lo demás es simplemente invento de los enemigos de Israel, no hay ninguna prueba de esto. ¿Saben qué? Podemos decir, Dios ha elegido un lugar y Satanás sabe eso. Y si Satanás sabe cuál es el lugar central que Dios ha elegido para llevar a cabo sus planes universales, eternos, mundiales, no es de esperarse que Satanás haga todo lo posible y use todas sus estrategias en todos estos siglos para tratar de pervertir, negar, mostrar apatía o incluso destruir ese lugar donde él sabe que Dios ha determinado regresar. Claro que tiene perfecto sentido
Y tiene perfecto sentido con todas las mentiras que se dicen en contra de los sionistas. Podemos decir, el monte de Sión es el centro y será el centro de la batalla política de nuestra civilización. Es ese lugar, el monte de Sión, Jerusalén. El monte de Sión también es el centro de la batalla teológica entre cristianos. Cuando hablamos acerca del futuro, es el monte de Sión. Este es el centro de nuestra batalla teológica, escatológica. El monte de Sión es incluso el centro de una batalla espiritual que se abre delante de nuestros ojos cada vez más en el monte de Sión, en Jerusalén. Satanás siempre ha querido apropiarse del trono de David. Siempre. Desde el Antiguo Testamento. Tratando de impedir el advenimiento del Mesías o tratando de destruirlo. En el Nuevo Testamento por medio de Herodes, matando a los niños. Siempre ha tratado de apropiarse del trono de David. Pero este salmo es claro. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y hermanos, solo una cosa más. Hay mucho que podría decir del monte de Sión, pero puede ser que llegue el 2026 y todavía no termine de hablar del monte de Sión. Pero no hay tal cosa en la Biblia como el monte de Sión celestial, ¿ok? En el cielo no existe el monte de Sión. No es el cielo el monte de Sión. No es lo que el autor a los Hebreos quiere decir cuando habla algo similar de este tema. El monte de Sión es un lugar terrenal. Nunca es llevado al cielo. El cielo, o más específicamente Jesús el Rey, va a venir aquí abajo al monte de Sión en la tierra. Esta es la manera como todos habrían entendido leyendo el Salmo 2. Y esto lo confirma incluso el Nuevo Testamento también. Cuando Jesús habla de sentarse sobre el trono de David, Él le dice a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Por eso Sión, por eso Jerusalén es tan controversial por versículos como este. Porque Dios ha elegido ese lugar y Satanás lo desprecia tanto que va a hacer todo lo posible para destruirlo o desvirtuarlo o inventar mentiras en contra de este lugar y movimientos. Pero noten el versículo 7. En el versículo 7, ahora al versículo 9, pasamos del impotente plan de las naciones al imponente plan de Dios. Y en los versículos del 7 al 9, para terminar, al predominante dominio de Cristo. El predominante dominio de Cristo. El versículo 7 dice, ahora este es Cristo hablando. Cristo habla y Él cita a su propio Padre, a Jehová. Y dice, yo publicaré el decreto. Es decir, yo voy a hacer público la promesa. Un decreto que Dios ha hecho acerca de mí. ¿Dónde encontramos este decreto? Bueno, aquí mismo, pero lo encontramos, yo creo, en 2 de Samuel 7, cuando Dios le promete a David un rey que se va a sentar sobre su trono eternamente. ¿Ok? Ese es el decreto, es una promesa. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En otras palabras, para no meternos en toda la discusión teológica sobre mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es el reconocimiento del Padre de que su Hijo tiene toda la autoridad para apropiarse el reinado sobre todas las naciones aquí en la tierra. Hay una relación especial entre el Padre y el Hijo, se lo llama mi hijo eres tú. Y se le dice, yo te engendré hoy. Creo esta es una referencia, al menos en el contexto de este salmo, se lo habría entendido como la coronación. La coronación del rey. Él está siendo coronado aquí como rey. Y el Hijo cita esta promesa del Padre. Y esta es una promesa que se repite en el Nuevo Testamento, se la va a citar algunas veces en diferentes contextos. Y esta es la promesa por la cual Cristo está seguro que se va a centrar sobre este trono. Pero la promesa continúa y dice en el versículo 8. Ahora, ¿qué es lo que promete Dios en efecto, en específico? Versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Wow. ¿Qué tal una promesa como esa? ¿Imaginan recibir una promesa como esta? Solamente pídeme y todas las naciones van a ser tuyas.
Parece algo similar a la promesa que le hizo Satanás a Jesús, ¿se acuerdan? Algo similar a la tentación. Todo lo que Dios hace, Satanás trata de imitarlo, pero para mal, para destrucción. Esta es la verdadera promesa. Pídeme, no me sorprendería descubrir cuando llegue al cielo que Satanás copió esa tentación de una promesa que la encontramos aquí, de esta promesa. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Alguien dice, pero eso no está bien. ¿Y qué hay de la democracia? ¿Y qué hay de la diplomacia? ¿Y qué hay de no ocupar territorio que no te pertenece? Eso no se supone que se debe hacer. Como Dios es un Dios bueno y justo y está diciendo que va a ocupar todas las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. Todas las naciones, todas, incluso las naciones musulmanas, todo. Porque Dios es el que creó las naciones, porque Dios es el que sustenta todas las naciones. Y si Él dejara de enviar un gramo por un milisegundo de su energía a la tierra, todos entraríamos probablemente en un agujero negro y desapareceríamos. Por eso Él puede decir esto, te daré por herencia en las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, porque Él tiene un dominio, es simplemente que todavía no ha hecho en efecto tangible ese dominio. Él gobierna providencialmente, pero no ha venido en persona a gobernar. Y eso es lo que este salmo está diciendo, y es la promesa del versículo 8. Tú vas a heredar las naciones. Este es el momento cuando la política mundial cambia. Este es el momento cuando pasamos de los políticos corruptos a un rey perfecto y justo que gobierne este mundo. Solo entonces tendremos este tipo de gobierno. Este es un versículo que lo cambia todo y lo determina todo. Nosotros estamos acostumbrados a ver las noticias. Si escuchamos noticias antes, quizá, no sé, los que son mayores aquí veían noticias en determinadas horas o minutos durante el día. Si pienso más atrás en la radio o en la televisión, solo cuando pasaban los noticieros a la mañana, al mediodía o en la noche eran escasos los minutos cuando veían las noticias. Ahora podemos ver noticias todo el tiempo por el acceso a la información. Y siempre escuchamos a estos personajes que piensan que lo saben todo y que están con corbata o sin corbata, en chaleco, en un sótano o en un canal de televisión, como sea, hablando acerca de lo que supuestamente está sucediendo en el mundo y en las naciones y ofreciéndonos explicaciones e interpretaciones. Y cuando entendemos este salmo, todas estas personas a la luz de este salmo, ellos son parte de tener un corazón corrompido, son parte de las naciones que confabulan contra Dios, son hombres sin sabiduría, sin conocimiento espiritual, sin vida espiritual, y esperamos que ellos sean los que nos expliquen a nosotros cómo funciona el universo. Y lo peor de todo es que muchas veces les creemos. ¿En serio? Estas son las verdaderas noticias. Estas son las noticias que deberían ser noticias todos los días en todos los noticieros. Que hay un rey que viene, que va a cambiar todas las cosas y va a cambiar la política y las constituciones van a ser quemadas. Lo mejor que hemos podido hacer como naciones es la democracia, pero la democracia va a ser pisada por Cristo. Va a ser destruida por Cristo, porque a Él no le funciona la democracia. Es una tontería la democracia para Él. Lo que Él viene a traer es un gobierno totalitario. Y si a alguien no le gusta eso, la otra opción la tenemos más abajo. Dice versículo 9. A los que no quieran someterse a este reino, dice versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La idea aquí es de pisarlos, pisar a tus enemigos. Esa es la idea, es una idea que se repite en varios textos del Antiguo Testamento y del Nuevo también. Es la promesa de Génesis 3 a la serpiente. ¿Se acuerdan? Vendría un hombre, ¿qué haría con la serpiente? ¿Le daría una caricia en la espalda? No. El texto dice que aplastará tu cabeza.
Aplastará la cabeza de la serpiente. Cristo ha esperado ese momento por siglos, por miles de años. No es algo espiritual, es algo literal y es algo terrenal. Él va a venir a aplastar a Satanás, lo venció en la cruz, pero Satanás sigue dirigiendo las naciones. Es obvio que sigue dirigiendo las naciones. Tiene que haber un cambio aquí. Y ese cambio ocurre cuando Cristo venga y derrote a sus enemigos. El Salmo 110, que es algo parecido a este Salmo número 2, dice en el versículo 1, dice Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, Jesús exaltado después de morir y resucitar a la diestra del Padre, gobernando el universo, perfecto, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque acá abajo las cosas no cambian todavía. No es, yo voy a elegir algunos y esos algunos van a vivir espiritualmente, van a vivir obedeciéndome y nada más. Esa no es la promesa es que Él vendrá a aplastar la cabeza de sus enemigos. Si notan en el versículo 2, dice, Jehová enviará desde Sión, Jerusalén, la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Y noten el versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esta es la promesa. Esta es una promesa que todavía no se cumple y esperamos por su cumplimiento. Así que regresando al Salmo número 2, de hecho este versículo 9 se repite. ¿Y cómo sé que es futuro? ¿Cómo sé que todavía no sucede? Bueno, es futuro porque leyendo el Salmo es obviamente futuro y también porque Apocalipsis lo cita como algo futuro, como algo que va a cumplirse cuando Cristo venga por segunda vez. En varios pasajes de Apocalipsis se nos dice esto, solo les leo dos, ¿ok? Para no hacerles perder más tiempo, pero en Apocalipsis, el capítulo número 2, cuando habla a las iglesias, noten, y este es un mensaje a las iglesias, este es el tiempo de la iglesia, en Apocalipsis 2:26, dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta es una cita del Salmo 2. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Esta es una promesa a la iglesia. Es una promesa para nosotros. Y es obviamente algo futuro, no pasado ni presente. Y por último, en el Apocalipsis, el capítulo 19, vuelve a citarse este salmo. En Apocalipsis 19, el versículo 15, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese en su segunda venida. Este es el predominante dominio de Cristo, desde el monte de Sión, desde Jerusalén. ¿Y cómo terminamos? ¿Cómo termina este salmo? De nuevo, este salmo termina con una invitación. Una invitación. No todo está perdido. Hay esperanza. Y esa es la esperanza que tú y yo ofrecemos al mundo, a las naciones, por medio del mensaje del Evangelio. Y no solo nuestro mensaje, sino nuestra vida. Nuestra vida. Y este es el mensaje, esta es la invitación. Dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes o sean sabios. Sean sabios. Dice, admitid amonestación, jueces de la tierra. Reciban la corrección, cambien sus caminos. Este es un llamado a los reyes de la tierra, este es un llamado a todos los habitantes de la tierra, este es un llamado a todos nosotros. Si alguno todavía no vive conforme a los mandamientos de Cristo, admitid corrección, jueces de la tierra y todas las naciones. ¿Qué es mejor? Versículo 11, ¿qué es mejor? ¿Qué es preferible? Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esta es una mejor elección, obviamente. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿No es mejor servirle y alegrarse en Él que ser pisoteados
por su pie. El versículo 12 añade, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Y termina con esta nota positiva, bienaventurados todos los que en Él confían. Y la palabra más exactamente allí es, bienaventurados todos los que en Él se refugian. Bienaventurados todos los que se refugian en este Rey. Este es el reino que nosotros estamos esperando. Y la ética de este reino nosotros la estamos viviendo hoy por medio de la iglesia. Cómo tú debes vivir, cómo yo debo vivir, es como hombres y mujeres que conocen que estas cosas son una realidad y que van a suceder. Y pronto. Y en cualquier momento, como se pasó el 2025, se pasará más rápido el 2026 y el 27 y llegaremos al descenso final de Cristo. Y estas cosas se van a cumplir. Este es el llamado, esta es la invitación y nuestra responsabilidad. Qué bueno es refugiarse en un Dios como este, ¿verdad? Qué bueno es refugiarse en un Dios que tiene el control de todas las cosas. En un Dios que puede reírse de los planes conspiratorios de las naciones, completamente inservibles e inútiles. Pero el llamado a nosotros no queda solo en contentarnos con refugiarnos en Dios y confiar en Dios. El llamado es que nosotros hemos sido convertidos en parlantes de estas verdades para este mundo nuevo. Y como parlantes de este mundo debemos hablar estas cosas y debemos comunicar estas cosas mientras vivimos estas verdades. Y creo que este es aparte de ser un aliciente, es un escudo de protección en contra de las acechanzas del enemigo. Digo, cuando te refugias en un rey como este, no hay nada que te pueda mover. No hay nadie a quien puedas extrañar tanto que vaya a afectar tu vida si te refugias en este rey. No hay dinero que puedas perder que afecte tanto tu vida como cuando te refugias en este rey. No hay trabajo que puedas perder que te afecte tanto como cuando te refugias en este rey. No hay pérdidas emocionales de seres queridos y muertes que te puedan afectar tanto si te refugias en un rey como este y cuando conoces su plan. Es imposible ser removidos, es nuestro escudo, es nuestra roca y creo que es el perfecto aliciente que necesitamos para el nuevo año. Hacemos una oración, hermanos, para despedirnos. Padre, gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra, por tus confirmaciones y alicientes, como mueves nuestros espíritus, inflamas nuestros corazones, informas nuestra mente con tus verdades y tus principios. Tu palabra mora en abundancia en nosotros, Señor, y esta sea una verdad que nosotros llevemos palpables en nuestras vidas, donde sea que vayamos, lo que sea que experimentemos, la derrota en contra del pecado, la victoria sobre el pecado. Cristo sigue siendo nuestro Rey y Él se proclamará Rey desde el trono de David sobre todas las naciones y estaremos junto a Él si es que Él es nuestro refugio. Y la pregunta que nos hacemos ¿es Cristo nuestro refugio hoy? ¿Vivimos como si Él fuese nuestro verdadero y único refugio en quien confiamos? Y te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a vivir según esta verdad, para hoy y para este nuevo año. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias te damos por este tiempo de adoración que nos has dado y ahora que salimos de este lugar, bendice el tiempo de comunión, de conversaciones, nuestro regreso a casa, el resto de este día y el resto de esta semana en que pasaremos junto a familia, amigos o hermanos, recordando lo que fue un año y expectando, Señor, un nuevo año que es el 2026, que por tu fidelidad nos has permitido vivir. Gracias, Padre, que tu palabra more en nosotros, guíanos, protégenos y guárdanos, te pedimos. Bendice esta iglesia también, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.